para usarlos esta ocasión para el sermón de esta mañana. Alguna otra ocasión he hablado sobre este tema, sobre este pasaje, pero siempre encontramos algo nuevo, algo interesante dentro de la palabra, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos a ir estudiando y escudriñando la Escritura, vamos a ir leyendo porque son varios pasajes, varios textos, y no quiero que se me duerma usted sentado ahí leyendo. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir analizando en el momento, en el mismo tiempo que estamos hablando de esto. Y el título del sermón, podemos darle varios títulos, ¿verdad? Yo pensaba usar el título El cincel del maestro. ¿Sabe lo que es un cincel, verdad? Conoce la gente que trabaja en la escultura, ve de una piedra, pero cuando ve una piedra dice: yo aquí miro un elefante. Dice: esa es una piedra. Bueno, él toma el cincel y empieza a quitar todo lo que no es elefante hasta que deja una forma de elefante ahí. Por eso quise nombrarlo el cincel del maestro, pero también hay otro tema o otro título que también es muy apropiado: renombrado por el maestro, porque de hecho es lo que habla la Escritura de esta porción esta mañana. Entonces vamos a dejarlo así: el cincel del maestro o renombrado por el maestro. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos algo de exceso, y no me refiero al peso, me refiero de exceso de cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida moral, espiritual. A eso me refiero, ¿ok? Entonces vamos a entrar ahí y quisiera entrar haciendo algunas preguntas. A mí me gusta incomodar a la gente desde que comienzo hasta que termino. Entonces la pregunta que yo quisiera hacer es: ¿cree usted que un ser humano puede cambiar profundamente, desde lo profundo de su ser, en toda su esencia? ¿Es posible tomar un criminal y transformarlo en un buen ciudadano? Podemos tomar a un mentiroso, por decir así, ¿verdad?, y cambiarlo en un hombre que diga única y exclusivamente la verdad y nada más que la verdad. Podemos tomar un inmoral y hacerlo que viva una vida fuera de inmoralidad. ¿Puede un ser humano cambiar fundamentalmente desde lo profundo de su ser por sí mismo? No puede. No puede, ¿verdad? Ahora, si preguntáramos esto a la sociedad, hay varias respuestas que ésta nos daría. Una de ellas, por ejemplo, sería que nuestro comportamiento es el producto del medio ambiente en el que vivimos, dicen ellos. O sea, nos comportamos de esa manera porque es el medio ambiente en el que nosotros vivimos. Y usan una palabra que usan mucho los psicólogos, que se llama conductismo, su conducta. Y claro, hay ciertas disciplinas que nos ayudan a cambiar ciertas cosas, pero en este caso, si es el ambiente o el medio ambiente en el que vivimos, yo pregunto: ¿acaso Adán y Eva no vivían en un ambiente puro y hermoso? ¿Qué pasó? Si es el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, ¿es el ambiente realmente el producto de lo que somos y hacemos? Sería la pregunta. La respuesta, pues, es no, ¿verdad? No, un rotundo no. Bueno, otra de las respuestas que encontramos en la sociedad que nos da, dice: bueno, es la educación, Damián. ¿Qué me dices de la educación? Dicen ellos que Platón dice que la razón por la que la gente se comporta de cierta manera es porque no tienen educación. Porque en su ignorancia, dice Platón, la gente hace lo que ellos piensan que está bien. En su ignorancia. Bueno, esto tiene poquito de verdad, pero no la verdad completa. No la verdad completa. Porque no toda la gente hace lo correcto aún sabiendo que es lo correcto. ¿Cierto? No toda la gente educada vive moralmente bien. De hecho, permítame decirle, son los que más defraudan. Dígame, ¿los políticos son educados? Muy educados. ¿Y son más mentirosos que el diablo? Ojalá. Entonces, no es la educación tampoco
o la falta de educación, lo que hace que el ser humano no pueda cambiar o haga lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque en el ser humano existen patrones que son mucho más fuertes que ellos mismos y hacen lo que creen y lo que sienten que deben hacer sin medir las consecuencias. Entonces, podemos educar a la gente en los mejores colegios, en las mejores universidades, podemos pagar lo más caro para la educación, pero la educación no cambia fundamentalmente al ser humano. Mi hermano Damián, qué negativo llegó esta mañana. Yo no sé si usted ha mirado las noticias, pero mire la sociedad confundida con todas las cosas que están pasando. Cada vez el aumento del crimen es más grande, el aumento de cosas contra Dios es más grande. O sea, y es gente educada la que está ahí. Ellos dicen, bueno, lo que necesitamos son leyes más fuertes, luego las ponen y criticamos al gobierno. Lo que necesitamos es más cárceles para más criminales, las cárceles están llenas de criminales y sigue la gente sin cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Más prisiones no solucionan el problema, más policías no solucionan el problema, porque incluso estamos hasta en contra de los policías. Ahorita queremos que corran a todos los policías y que dejen una ciudad sin policías, imagínense, con policías. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hay dentro del ser humano? ¿Qué necesitamos que se haga para que el ser humano cambie fundamentalmente desde lo profundo de su ser? Cambie toda esa esencia. Bueno, la educación no es la respuesta, el medio ambiente en que vivimos no es la respuesta, más leyes no es la respuesta, más policías, menos policías tampoco es la respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Permítame comenzar con 3 verdades que vamos a ver aquí en este pasaje que tenemos aquí. 3 verdades que necesitamos aprender y debemos aplicar. Pero antes de llegar a ellas, vamos a poner un poquito del contexto de un encuentro o de cómo Pedro se encuentra con el Señor. Y luego entramos a las 3 verdades. Dice, tú eres Simón, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, en contexto con este versículo, comenzando en 35, en contexto Juan el Bautista está junto al río Jordán, ya saben, Juan está bautizando y dice que mira a Jesús venir y él dice en el versículo 36, ¿verdad? Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya en el versículo 29, Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante este versículo. Volviendo al versículo 37, 39, dice, y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Versículo 38, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Estamos hablando alrededor de las 4 de la tarde, ¿okay? Si tiene curiosidad, que a la hora 10. Si ya era tarde, se quedaron con él allí en aquel lugar. Versículo 40 dice, uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Grave es el nombre de Andrés. ¿Quién se llama aquí Andrés? Ninguno, no hay problema. Dice el versículo 41, 40, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Versículo 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, lo que quiere decir Pedro. Entonces, este pasaje nos muestra la habilidad de Cristo para cambiar a la gente y para cambiarla para siempre. Para siempre. Vayan notando eso.
O sea, nos muestra la habilidad que tiene Cristo para cambiar a la gente y cambiarla radicalmente. Quien se encuentra con Jesús no puede ser igual. Hay un cambio. Y el cambio no es únicamente los domingos o únicamente cuando se acuerda que soy cristiano. Pues si soy cristiano ya no debo decir esas palabras. No, lo cambia para siempre. Ahora, para este tiempo Juan está bautizando en el río Jordán y Andrés es uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro. Ahora, Pedro, uno de los discípulos que era más preguntón que todos los demás discípulos. Uno de los discípulos más atrevido que todos los otros discípulos. El único que se atrevió a andar por el agua. El único que dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y lo decía porque así lo creía. Claro, falló en eso. Pero ese es Pedro, un hombre de mucha fe, pero con mucha duda. Caray, hermano, a ver, explíquese. ¿Se puede tener fe y duda al mismo tiempo? ¿Qué cree usted? Tengo mucha fe, pero al mismo tiempo tengo mucha duda. Y oro mucho para que me quite la duda, pero sí. Este es Pedro, un hombre de mucha fe, pero un hombre con mucha duda. Un hombre que todo lo que pensaba lo decía. ¿Por qué? Porque así lo creía. Ese es Pedro. Algunos lo nombran un hombre muy rápido para hablar y muy lento para pensar. O sea, primero hablaba, después pensaba. ¿Conoce gente así? No voy a decir amén porque a lo mejor está a su lado, ¿verdad? Bueno. Ese es Pedro. Andrés, por el contrario, Andrés es un hombre del que no se nos dice mucho, por ejemplo, que haya predicado un fuerte sermón como los otros discípulos, ¿verdad? No, Andrés tampoco que haya hecho mucho como lo que hicieron los otros discípulos, pero este es un hombre que está siempre detrás de la escena. Mire Andrés, un hombre que siempre está trayendo gente a Jesús, detrás de la escena. No es uno que se deja ver y yo hago esto, o que quiere ser admirado. No, es un hombre que está funcionando, pero donde no es visto. Qué linda la gente así, ¿verdad? Pero que hagan algo, ¿verdad? No que se escondan. Bueno, este es Andrés. Andrés primero trae a Pedro al Señor. El capítulo 6 de Juan dice que trajo un muchachito que traía 2 peces y 5 panes. Y con eso alimentó el Señor a 6,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Más adelante, el capítulo 12 dice que este mismo Andrés trajo una gran multitud, griegos que venían a ver a Jesús. Ese es Andrés, muy diferente a Caín. Caín dijo, ¿soy yo acaso cuidador de mi hermano? Pedro no. Perdón, Andrés no. Aunque era discípulo de Juan, trajo a Pedro a Jesús. ¿Cuántos ha traído hasta Jesús? Ya va a empezar, hermano Damián. Les dije que los iba a incomodar. Este hombre, Andrés, lo primero que hace, aunque era discípulo de Juan, mire, dice que trajo a Pedro para que conociera a Jesús. Y luego, mire cómo lo introduce el Señor Jesús. Versículo 42. No se me vaya a dormir, hermano. Yo voy muy calmado porque tengo que irme calmado. Pero no se me vaya a dormir. Porque yo aquí tengo agua y voy hasta allá a la banca y le voy a echar agua, hermano. Versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Es que esta es la introducción. Déjenme entrar a decir las 3 verdades, ¿de acuerdo? Ok, 3 verdades que miramos, o 3 aplicaciones que son verídicas, que son, dijo el hermano, una verífica, la podemos verificar aquí en la Biblia, ¿verdad? Bueno, número uno es que Cristo conoce quién eres tú. 3 escucharon, el resto no. O se quedaron como, caray, bueno, voy a repetirlo. Cristo sabe quién eres tú. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos quién somos, pero Él sabe quién es usted. Él sabe quién eres en verdad y lo que pretende ser. Esa es otra más tremenda.
O sea, no solo sabe quién eres, sabe también lo que pretendemos ser. Él nos conoce perfectamente. Él sabe quiénes somos. Le dice a Simón, a Pedro, ¿verdad? Tú eres Simón. Serás llamado Cefas. Y la palabra Simón viene del nombre Simeón del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué significa el nombre de Simeón? El que escucha. Qué bonito nombre, ¿verdad? Significado. Simeón. Tú eres el que escucha. Pero a Pedro le dice, mira Pedro, yo conozco tu significado. Conozco tu nombre, el significado de tu nombre, conozco por qué te nombraron de esa manera, pero yo voy a cambiarte tu nombre y voy a cambiar también tu significado, Pedro, porque tú no escuchas, tú hablas demasiado, te voy a cambiar a Cefas, porque tú eres una piedra. Interesante esto. Te voy a cambiar, sé quién eres, sé lo que piensas, sé tu significado, o sea, sé tu nombre. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Cuando yo miro esto, me dice, bueno, eso le dijo a Pedro. ¿Qué dirá el Señor de mí? Creo que lo mismo le dice a usted y lo mismo me dice a mí. Sé tu nombre, sé también quién eres, conozco tu carácter, conozco todo tu dolor. Conozco todo lo que has estado pasando. Tú no quieres pasar por esas cosas, pero debido a tu carácter estás pasando algunas injusticias debido a las mismas que tú has hecho. Sufres por aquello. Sé quién eres y lo que pretendes ser. Conozco el significado de tu nombre. ¿Sabe usted que Cristo conoce todas las cosas de nuestra vida? ¿Sabe usted que Él conoce lo que hemos estado escondiendo? ¿Que no queremos que nadie descubra? Porque posiblemente al descubrirse va a causar pena, va a causar dolor, va a causar incomodidad. Pero ¿sabe qué? Él sabe. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo? Que quiere tratar con usted y quiere tratar conmigo. Y darnos un nuevo nombre y un nuevo significado. Eso hizo con Pedro. ¿No es lindo el Señor? Ahora, mire cómo le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ahora note esto, no solo conoce quién eres, pero también lo que pretendemos ser. Pero Él también conoce tu genealogía. Ahora, esto es lindo porque yo he pensado muchas cosas así. Bueno, ¿qué pasa cuando celebramos el Día del Padre y todas aquellas personas que ni siquiera conocieron a su padre? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven hoy en día todavía enojados con la vida porque sus padres los abandonó? Ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerlo, de convivir con él, simplemente los abandonó y nunca supieron cuál es el carácter de aquellas personas. ¿Y cuántos hay que realmente crecieron sin ese calor, sin esa figura paterna en el hogar? Muchos ni siquiera saben quién es su padre. Pero ¿sabes qué? Él sí sabe quién eres y quién es tu padre. O sea, esto es lindo, ¿verdad? Conoce las circunstancias por las cuales hemos vivido o hemos crecido de esa manera. Conoce mis decepciones, mis cosas que me hacen a veces resentirme con la vida y a veces con mismo Dios porque no tuve esa relación, no tuve ese contacto con papá. Pero Él dice, yo sé quién es tu padre. Conozco toda tu descendencia. Pero debes saber algo más, dice el Señor. Debes saber que mi providencia divina, que en mi gracia y en mi amor, que son más que suficientes para incluirte en mis planes y en mis propósitos. Y aunque tú no quieras parecerte a tu padre porque nunca lo conociste, yo quiero decirte, en mis pensamientos estabas tú incluido desde que subí a la cruz del Calvario, porque dije, Damián necesita un nuevo nombre, Damián necesita ser cambiado. Y en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es, tu redención ha sido comprada, tu nombre nuevo ha sido establecido. Conoce quién eres, conoce cómo te llamas, conoce lo que pretendes ser, conoce tu descendencia, tu genealogía. Y lo más lindo de todo es que aunque yo no quiera parecerme a la familia de mi mamá, de mi papá, porque como son renegados estos, no quiero cambiar, no puedes cambiar la sangre.
pero puedes cambiar el carácter a través de lo que Cristo hace en nuestra vida. Y es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Muchos de nosotros, yo creo que hemos tenido en la vida momentos muy difíciles, ¿verdad? Muy bochornosos. Además de hecho, me atrevo a decir que algunos de ustedes han tenido una semana muy dificultosa, llena de estrés, llena de muchas preocupaciones. Nuestro corazón se quebranta y a veces decimos: Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿Dónde estás en momentos como estos? ¿Verdad? ¿Dónde estás en circunstancias como estas? Pero quiero decirle que de la misma forma que el Señor conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Y en el momento en que estamos ahorita, que decimos ¿dónde estás?, es que el Señor tiene planes para nosotros, más perfectos y más completos que los nuestros. No nos mira en la situación que estamos, nos mira terminados a través de esa situación o de ese problema o circunstancia en el que estamos, porque Él tiene la habilidad de hacernos pasar por ahí. ¿Está conmigo? Bueno, esa es la verdad número uno. Él conoce quién soy, lo que pretendo ser, conoce toda mi descendencia y lo que puedo llegar a ser, ¿verdad? Segundo, esa es realmente la segunda verdad, que Él conoce quién somos, pero también Él conoce lo que podemos llegar a ser. Y esto es lindo. Cuando usted ve a una persona y dice: no, este cuate no vale un penny. ¿Ha dicho eso usted alguna vez? Damián otra vez predicando: ay, pastor, yo no doy un centavo por él, y yo que ya ofrendé. Si levanta la ofrenda después del sermón, yo no había ofrendado nada, pastor. Qué bueno que la levantó antes de eso, ¿verdad? Porque tendemos a clasificar o a calificar a la persona simplemente por la apariencia de aquella persona. Bueno, Él sabe lo que podemos llegar a hacer. ¿Sabe usted eso? Note el texto conmigo. Dice: tú serás llamado Cefas. ¿Por qué? Quiere decir Pedro. ¿Y qué con eso, hermano? Bueno, Cefas es la palabra aramea que simplemente significa Pedro. Y Pedro significa roca. Ahora note, lo que Cristo está diciendo es: yo te renombro hoy, Pedro. Y ustedes saben que en la Biblia hay varias personas que el Señor renombró. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe lo que estoy hablando, pero si alguno no la ha leído, voy a darle algunos nombres de algunos de ellos que Dios renombró, cambió su nombre y cambió al momento en que cambió su nombre es porque también cambió el carácter de aquellas personas. Por ejemplo, ¿usted ha oído hablar de Abraham? Su nombre significa Padre exaltado. Y el Señor le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué significa qué? Padre de multitudes. Hay un nieto de Abraham que se llamaba Jacob. Y el Señor le cambió el nombre a ¿qué? Israel. Israel significa ¿qué? Tramposo, ¿verdad? Jacob significa tramposo, Jacob. ¿Qué hace tranquetes, man? Tracalero aquel. Eso significa Jacob. Pero Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Y con el nombre cambió también el carácter de Jacob. Mientras luchaba con el ángel: suéltame que me voy, declárame quién eres. No, ¿quién eres tú? Soy tramposo, eras tramposo, ahora vas a ser Israel. Por eso yo no veo a los cristianos tramposos, porque si usted se ha encontrado con Jesucristo, Él sabe que usted se llamaba Jacob, en este caso, ¿verdad? Entonces ahora usted no puede seguir siendo un tramposo. Porque es muy triste, hermano, hacer tratos con gente cristiana que le venden un carro. No, hermano, este carro corre como a 100 por hora, pero por mañana, ¿verdad? Otro tema. Bueno, entonces esto es lo que Dios hace. Dios le cambia el nombre a ciertas personas, pero en el mismo cambio del nombre le da un nuevo rumbo en su carácter. Bueno, lo mismo sucede con Cefas. Tú serás llamado Pedro, roca. Y yo no sé usted, pero lo primero que viene a su mente
a mi mente, ¿verdad? Cuando veo una piedra o una roca, es algo sólido, ¿verdad? Algo sólido. ¿O qué entiende usted como roca? ¿Verdad? Bueno, algo sólido, fuerte. Ah, y lo primero que yo miro aquí en Pedro, cuando miro a Pedro, viene a mi mente es que Pedro, por quien su mensaje de él, por quien se puso de pie en aquella ocasión, libro de Hechos, y a través de su mensaje, 3,000 personas vienen a Cristo. Ahora, lo curioso de esto es lo siguiente, que antes de llegar ahí, Pedro era pura arena movediza. Pedro vivía en el cambio. Pedro dudaba y hacía muchas cosas que no iban de acuerdo al carácter de un cristiano. Pero luego cuando entra ese cambio y empieza a hacer efecto en la vida, en el carácter de Pedro, todo Pedro cambia. Ahora se pone de pie, ahora puede predicar. Ahora note, no solo es sólido en su forma de creer, porque nos deja 2 cartas escritas que llevan su nombre, que son de mucha doctrina para la iglesia. Cambia su carácter, le da estabilidad, le da solidez, pero al mismo tiempo le da permanencia. Ahora yo cuando voy a mi rancho me gusta sentarme ahí en la casa de mis suegros. Bueno, es donde llego, ¿verdad? Su casa está al pie de la montaña, de un cerro que está ahí, y su portal apunta hacia el cerro. Yo me siento allí porque allí en ese cerro hay una roca. Desde que yo me acuerdo está esa roca ahí, no se ha movido. Y en esa roca está un encino, en la roca, en la misma roca que es el encino. Yo no miro tierra, es pura piedra, esa roca. Sobre esa roca está el encino. No es muy grande, pero ahí está ese encino. Y cada vez que veo me pongo a contemplar, digo, ¿cuándo se caerá ese encino? Ni se hace viejo aquel, oiga, está más viejo yo que él. Sigue verde cada vez que voy. Y está puesto ahí, porque está sobre una roca que tiene solidez, pero tiene permanencia. Note esto, que en el cambio que el Señor hace en nuestra vida, nos da solidez y nos da permanencia. Quiero que es una pregunta. ¿Dónde en la Biblia encuentra usted la última vez que encuentra usted el nombre de Pedro? ¿En qué parte de la Biblia encuentra por última vez el nombre de Pedro? Usted, hermano, decía, pues en sus cartas, hermano, primera y segunda de Pedro. Bueno, eso básicamente o literalmente tiene algo de verdad, es verdad. Pero ¿qué si yo lo llevo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 14? Escuche lo que dice ahí. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Nota eso? Ahí está el nombre de Pedro. O sea, en el cambio de una arena movediza, en el cambio de su nombre, le pone Cefas, le pone Pedro, y ese Pedro viene a ser una roca, pero que no solamente es sólido, es una roca que permanece sin moverse. Y la Escritura me dice que en aquel día habrá esa ciudad donde tiene el nombre de Pedro, aparece allí. Porque el cambio de Dios no es simplemente para mostrarnos algo en un corto tiempo, es para establecer al hombre y a la mujer que Él desea que seamos, sin importar lo que hoy en día somos. No sé si me expliqué. Sin importar lo que al presente eres. Usted puede decir, ay, chaparro, no sabes lo que estás diciendo. Mi esposa tiene 40 años de servir al Señor y no me ha cambiado. Ese es el detalle, que tu esposa te ha querido cambiar. Pero cuando Cristo llega, no importa que tengas 50, 60 años más, Él te cambia y te cambia permanentemente para darte solidez y para darte una establecidez que permanezca hasta que Él venga a la eternidad de eternidad. Esa es la segunda verdad. ¿Sabe hasta dónde vamos nuestro Señor? Número dos, esa es la número 2. Conoce lo que puedes llegar a ser. Ahora muchas personas, repito, miramos a alguien y tendemos nosotros, porque somos muy curiosos, ¿verdad?, a calificar a la persona por la estatura, por el tamaño, por X razón. Me acuerdo cuando yo era joven y bello, andaba por ahí conquistando una muchacha. Yo, hermano, que tengo una esposa, no le van a poner el sermón,
Y bueno, era ella la que andaba yo conquistando. Y fuimos a visitar ahí una familia de mi papá, y una prima hermana de él, casada con un viejo más largo que el tren. ¿Ya te casaste? Me dijo, no. ¿Y qué piensas? Pues ahí ando mirando a ver qué. Dijo, ten mucho cuidado. Mira, dice, cuando ves una mujer que te gusta, no la conquiste luego. Vete a su casa, mira a la suegra. Le dije yo, ¿por qué? Porque así va a ser ella. Bueno, tendemos a veces a juzgar a la gente. A veces a lo mejor sí, pues tiene razón, pues es su hija, ¿verdad? Dice, ahora, ponte muy listo. Dice, ponte muy listo. Dice, ahora, no te digo esto para ofender a nadie. Eso me pasó a mí. Dice, mira, si la miras que tiene su chamorro ancho, ten cuidado. Dice, va a ser de peso completo. Y yo mirando a aquel viejo, yo pensaba, este viejo zorra, ¿cómo está vivido este? Ahora, si tiene el chamorro muy delgadito, no, dice, va a ser muy andariega, muy chismosa, ten cuidado. Entonces dije, bueno, ¿será verdad? Bueno, el caso es que ya cuando llegué al rancho yo miraba, pues, ¿qué hago? Ya no hallaba para dónde ver, otro tema. Bueno, o sea, tendemos a juzgar a las personas por lo que vemos en ellos, pero no por lo que pueden llegar a ser. Y el Señor miró a Pedro y dijo, Pedro, Simón, el que escucha pero no retiene nada, te voy a hacer una piedra sólida, pero aparte de sólida, permanente. Esa es la segunda, ¿verdad? ¿Me conviene a la tercera? Y con esta termino. Qué rápido, hermano, ¿no? Ya voy a terminar a comer. Muy bien. Tercera verdad es, Él tiene el poder y la habilidad para hacer la diferencia en ti. Eso es lo lindo. Tiene la habilidad, tiene el poder, tiene la capacidad de hacer la diferencia en ti. Ese es el verso de nuestro Dios. Él puede hacerlo simplemente por lo que Él es. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Y eso que es el creador de la tierra, del cielo, del mundo, del universo. Es el que estuvo presente cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso puede hacerlo, por lo que Él es, porque Él es tu creador. Por eso puede hacerlo. Ahora acompáñeme, tiene el poder para hacer la diferencia en ti. Él puede hacerlo simplemente por lo que les mide el texto, versículo 29. Al día siguiente, dice Juan el Bautista, Juan, hablando de Juan el Bautista, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo repite en el versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento muchos corderos, miles de corderos fueron sacrificados para Israel? Miles de corderos durante cada Pascua hacían lo mismo, pero nunca en la historia se había sacrificado a un cordero para el mundo entero. Nunca. Y Juan el Bautista está en el río Jordán con sus discípulos, se está bautizando, ve a Jesús venir y lo primero que dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo repite nuevamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿sabía usted que los corderos que sacrificaban en Israel solo cubrían el pecado de Israel? No lo quitaban. Pero este Cristo, quien es el Cordero, la Biblia lo declara que es el único cordero, el único sacrificio, la única ofrenda que Dios el Padre aceptó como sacrificio, no para cubrir, sino para quitar el pecado suyo y el pecado mío. Y quiero decirle a ustedes y también a la sociedad que nos dio estas respuestas al principio. La razón por la que el ser humano no puede cambiar de sí mismo es el pecado. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mismo Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Debido al pecado, el ser humano vive muerto en vida. Y debido a que está muerto, no puede, no percibe, no capta, no tiene emociones a lo que es Dios.
Y debido a esa situación vive siempre haciendo lo contrario a Dios. No puede despertarse a Dios porque está muerto. Ahora, déjeme ser más claro en esto. Quiero que me entienda bien con detalle esto, porque estoy por terminar. ¿Ha estado usted en un funeral donde el que está muerto es un niño? ¿Niño de meses? Me ha tocado estar en algunos. Y he mirado cómo las madres de aquellas criaturas se acercan, levantan su cabecita, lo besan, lo acarician, le hablan, pero el niño no responde. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Y es verdad, todo niño de meses responde a la caricia, responde al toque, al tacto de la madre. Todo niño inmediatamente hay algo que lo hace estremecerse y hasta sonríe el escuincle de 3 meses cuando escucha el tacto o la voz o el beso de la madre. Pero estos que están muertos no responde absolutamente nada porque no tiene sentimientos a eso, porque no hay emociones dentro de él, porque no hay oído, está muerto. Es así el ser humano en su pecado. No puede escuchar, no puede percibir, no puede entender a menos que Dios lo cambie y lo ubique en el área que debe ser cambiado como una persona nueva. La causa de eso es el pecado. Pero gracias a Dios, dijo Pablo, por su don inefable, porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a eso vino. No vino a dar una renovación simplemente del hombre, no vino a darle resucitación, no, vino a darle resurrección. Y el Cordero de Dios que subió a la cruz y dijo: consumado es, tu redención está comprada, tu redención está pagada, tu redención está pagada. Tú puedes cambiar, porque yo tengo un nombre nuevo para ti, con un significado nuevo. He aquí, Cristo, el Cordero de Dios, puede hacerlo por lo que Él es. Tiene la habilidad por lo que Él es. El Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora, ya voy a terminar. Les dije, ¿verdad, hermano? Siempre les digo eso para emocionarlos y después sigo yo. Cristo tiene la habilidad para hacerlo en ti. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hay un poder transformador para los que creen en Él. Y Cristo quiere renombrar a cada uno de nosotros, de la misma forma que renombró a Pedro. Y la forma como lo hace es única, es de Él. Él conoce cada nombre de nosotros. Él es quien lo hace. Note, Andrés trajo a Pedro a Cristo, pero Cristo es el que da la introducción. Pedro no dice: mira, Señor, me dicen Simón, y no quiero que me digan Simón, porque más adelante los mexicanos, Simón, no dijo Pedro eso, dijo: tú eres Simón, pero yo te voy a cambiar a Pedro. Es Él quien decide hacer el cambio en nosotros. Para aquellos que dicen: yo hago lo que me da la gana, hasta que Él quiere que lo hagas. Él es el que intercede, Él es el que llega para hacer esto en mi vida. Ahora, cuando admitimos que es Él y que es únicamente, exclusivamente Él, entonces es que estamos dispuestos a escuchar. Cuando admitimos que Él es el que llega para hacernos escuchar. Ahora, hay una crisis entre el nacimiento de un niño y natural y el nacimiento también natural que lleva en el proceso de crecimiento del niño. Cuando el niño nace lleva un proceso y una crisis en sus cambios de vida, sobre todo cuando llega a esa adolescencia, ¿verdad? Hay cambios drásticos en él. La vida espiritual es lo mismo. Él llega, cambia nuestro nombre, pero nuestro carácter va cambiando a medida que vamos entrando en ese conocimiento de Él. El problema, ¿sabe qué es? Y yo no sé por qué, pero en la adolescencia, el nacimiento natural, nunca el adolescente se queda adolescente toda su vida. Que haya viejos como yo que quieran sentirse adolescentes es otro tema. Pero no puede quedarse, hay un cambio. Mi cuerpo va diciendo: ya no eres adolescente, míreme, ya sin pelo, bigote, pues me lo quito porque ya está blanco. Porque hay un cambio en el proceso, hay una crisis de proceso de cambio que me lleva a establecer lo que realmente soy.
Dentro del nacimiento espiritual ocurre lo mismo. Llega el Señor para dar ese cambio a nuestra vida porque Él quiere, porque Él puede. Y en el proceso hay ciertas cosas que nos hacen batallar, pero cada una de esas nos va llevando a la madurez que debemos tener. No hay cristianos adolescentes toda su vida. Hay nada más un tiempo, pero el proceso de Dios es cambiarnos permanentemente. Ahora, hermano, ¿qué quiso decir con cristianos adolescentes? ¿No los conoce, hermano? Siempre están en el cambio. Hoy son, mañana no son. Hoy también fervientes, mañana están llorando, aguitados y aplicados. Nadie me quiere. Esos son los cristianos adolescentes. Aquí no hay de esos, allá en otras partes quizás, pero aquí han ido cambiando, gracias a Dios. Bueno, entonces entramos aquí a nuestro punto final y quiero concluir, ya dije que iba a concluir, voy a terminar. Pero lo mismo, comencé haciendo unas preguntas, ahora quiero concluir con algunas preguntas también. ¿Sabe usted quién es usted? ¿Sabes quién eres? La pregunta. ¿Cuál es su nombre? Va a decir, pues me llamo Damián, hermano. Pero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque hasta no reconocer quién eres y cuál es tu nombre, no podrás ser lo que debes ser. Déjeme ser un poquito más directo. Hasta no reconocer quién eres y cuál es tu nombre, no podrás ser lo que Cristo desea que seas. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo el ángel a Jacob. Jacob, dijo, ese ha sido tu problema, que toda tu vida has sido un tramposo, pero hoy te has encontrado con el dador de la vida. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel será tu nombre. Ahora pregunto, ¿cuál es tu nombre? Quizás usted me diga, ansiedad, hermano. Vivo toda la vida con ansiedad. Bueno, ¿por qué no le dice al Señor en esa área, Señor, vivo con ansiedad? Ya parece que mi nombre es ansiedad. Dígaselo. Y yo creo que el Señor tiene la habilidad para cambiar la ansiedad en confianza. Porque de antemano la desconfianza es un pecado ante Dios. Y Él tiene la habilidad para cambiar esa ansiedad en paz en su vida. ¿Cuál es su nombre? Quizás alguno me diga, hermano, soy adicto a estas cosas. Cuando las confiese a Él, entonces se renombrará y su nombre será liberación. Sí, arrancará toda adicción de su cuerpo, porque es lo que Él quiere hacer en su vida. ¿Cuál es su nombre? Quizás me diga, mi nombre es rechazo, hermano. Siento que todo el mundo me rechaza. Siento que nadie me quiere. Dígaselo a Él. Y yo creo que usted va a ser renombrado por aceptado, por amado, por recibido. Él puede hacerlo, porque por lo que Él es. Ahora, quizás usted diga, hermano, pues mi nombre es temor, mi nombre es orgullo, mi nombre es soberbia, mi nombre es rencor, mi nombre es alcohol, mi nombre es culpabilidad. Póngale el nombre que quiera, no importa. Pero Él puede renombrarlo esta tarde y dar un carácter nuevo, un rumbo nuevo, como lo hizo con Pedro. Baja su rostro, ahí donde esté sentado, baje su rostro y dígale al Señor, ¿quién es usted? Dígaselo en sus palabras, no tengo que decirle yo, dígale usted en sus palabras. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias porque podemos escuchar y analizar un pasaje más de tu palabra, que nos habla, Señor, del gran amor, de la gran habilidad, Padre, de tu misericordia, de tu gracia, del poder que tienes a través de tu Hijo para transformar y renovar nuestras vidas. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tú lo conoces. Aún el sentimiento, el pensamiento más secreto que tengo ahí, tú lo conoces. Y Señor, lo expongo delante de ti. ¿Quieres renombrarlo? ¿Quieres cambiarlo? Puedes hacerlo. Estoy dispuesto a ello, Señor. Hazlo como tú sabes hacerlo. Considera la oración de cada uno, Padre, de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y Señor, no permitas que nadie salga sin antes haber recibido la completa renovación de su vida en las áreas que ellos están batallando. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Sé propicio a su oración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dejo lugar yo, hermano.